días. Se cumple esta semana un año de la invasión de Rusia en Ucrania. 365 días después, no parece que vaya a terminar porque se sigue enviando apoyo militar a Zelensky. La Unión Europea, de hecho, está abogando por incrementar el envío de armas a Ucrania. Lo ha dicho Josep Borrell en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde ha apoyado la propuesta de Estonia de que la Unión Europea compre armas en nombre de sus miembros para ayudar a Kiev. Menos aplausos y más armas, dice Borrell. Aquí en España, por supuesto que el Gobierno se sube al carro sin que a día de hoy se hayan producido las explicaciones pertinentes o que se haya votado en la Cámara Baja ante la pregunta de muchos ciudadanos por si nuestro país se está metiendo en una guerra ajena. Las últimas noticias hacen que miremos hacia China, porque Estados Unidos ha estado alertando de que el régimen de Xi Jinping estaría considerando enviar munición o armamento a las tropas de Putin. Rumor que China ha negado por el momento. Y mientras tanto, Ucrania ha alertado de que Rusia se prepara para realizar ejercicios a gran escala de fuerzas nucleares estratégicas a modo de chantaje, pocos días antes de esa visita por sorpresa a Polonia del presidente estadounidense, Joe Biden. Semana clave, porque mañana estaremos pendientes de Vladimir Putin y de su discurso sobre el estado de la nación cuando se cumple este aniversario. Una invasión que prometía ser muy rápida, pero que se ha convertido en un laberinto sin salida próxima. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Tendremos que mirar también lo que ha sucedido este fin de semana, porque ya todos los partidos políticos comienzan esa campaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Tenemos además este lunes diferentes encuestas, no solo de autonómicas, sino también sobre esas posibles elecciones generales. Tendremos que hablar, por supuesto, de corrupción y ese caso mediador que salpica directamente al Partido Socialista de Canarias, pero del que pocos o casi ningún medio está informando. También sobre la cuestión de Mercosur. Recordarán cómo la semana pasada, el viernes, Mazal Aguilar volvía a poner el foco en este asunto, mirando hacia un posible futuro sobre cómo va a afectar al campo en España, un futuro negro para nuestros agricultores y ganaderos. También, por supuesto, nos centraremos un poco en Madrid, con las obras que se están produciendo en la ciudad y que están creando un verdadero caos para todos, no solo en lo que se refiere a la ciudad, sino concretamente en Ponzano. Lío tremendo y el enfado no solo de los vecinos, sino también de los propios comercios, que han visto cómo se han reducido sus ventas más de un 40%. Tendremos también que hablar del aborto, de la ley trans y, por supuesto, nos centraremos en Ucrania. Antes de nada, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julia Ariza, muy buenos días. Joder, qué suerte estar aquí otra vez hoy con vosotros. ¿Qué tal? Estoy feliz, muy bien, muy bien. Además, los lunes son especialmente motivadores. A ver cómo llegamos al viernes. Eso ya es distinto, ¿no? Tu canal de Telegram. Bien, ahí estamos, dándole cera. Que no paras. Bueno, yo creo que hay mucha información muy interesante. Ha habido una conferencia este fin de semana de seguridad en Alemania, con cosas interesantes. Mañana habla Putin en la Duma a las 10 de la mañana. Espero que aquí podamos darlo en directo y contar lo que va a decirles al pueblo ruso. Y estamos viendo lo que está pasando también en la carrera política por las presidenciales del 2024 en Estados Unidos, que me parece que es interesantísimo y que marca también la agenda política internacional. A nivel nacional, te asomas al fútbol y ves lo mismo que ves en casi todos los sitios. Pues la tristeza de ver un mundo que debería limpiarse. Debería limpiarse. Parece que es difícil entender que el señor Rubiales, después de lo que se ha sabido de sus asociaciones o sociedades con el señor Piqué, mientras Piqué era defensa central del Fútbol Club Barcelona, que tenga una sociedad con un señor que es presidente de la Federación Española de Fútbol y que juntos hagan negocios para llevar las cosas de la Federación y los partidos de fútbol españoles a Arabia Saudita, y a cambio de eso resulta que Piqué cobraba más dinero que los que iban a participar en el torneo de fútbol en Arabia Saudita. Dices, hombre, esto de los propios equipos que iban, pues el Betis, el Bilbao, el Valencia y tal, que cobraban 1 millón de euros y el señor Piqué, mientras tanto, cobraba 2, ¿no?
solo por hacer la gestión con su socio Rubiales, que era el que tomaba la decisión. Es una cosa de tal locura que se conozca ahora que había un club de fútbol, y no sé si habrá más, puede ser que haya más, pero que resulta que le pagaba casi 50.000 euros al mes, 50.000 euros al mes a la sociedad del hijo de un señor árbitro que era el vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros Españoles. 50.000 euros al mes. O sea, dices, pero ¿esto qué es? Y les piden al Barça los informes y dice que eran verbales. Y le preguntan ayer al entrenador último del Barça, Valverde, que ahora es del Athletic de Bilbao, y dice que nunca vio esos informes. ¿Pero quién se quedaba el dinero entonces? Porque es que al final dices, bueno, pero ¿esto qué es? Y claro, todos los aficionados que están enganchados al Barcelona. No, los aficionados no tienen la culpa. Al final es uno de los pocos clubes en España que todavía es un club y no es una sociedad anónima. Y es un club pues porque tiene una base social brutal que lo sostiene, que lo impulsa, que lo apoya. Pero a toda esa base social es un disparate lo que le están haciendo. Porque si es verdad que pagaban para que trataran mejor al Barça, si es verdad que estuvieron 2 años sin que les pitaran un penalti, que yo lo he leído y vamos, eso sí que está comprobado, 749 días sin que le piten a un equipo de fútbol un penalti en contra, dices, joder, es mucha tela, ¿no? Mucha casualidad. Y mientras tanto, aquí vamos asumiendo pues lo que decía Aznar en la entrevista patética, desde mi punto de vista, del diario El Mundo, ¿no? Dice, no, estoy de acuerdo con Feijóo en que esa ley es la que acepta la sociedad española. Claro, entre otras cosas porque tú cuando fuiste presidente del gobierno, José María, no cambiaste la ley. Cosa a la que el PP se había comprometido y con la que el Partido Popular tenía, digamos, con los propios ciudadanos y los propios votantes, un compromiso. Aznar no hizo nada para cambiar las leyes del aborto, absolutamente nada. No sé si ahora está tratando de excusarse de esa inacción absoluta suya, porque él no era abortista, evidentemente, entonces. Y su mujer se manifestó abiertamente antiabortista. Entonces ahora explicar que esa ley ya la ha asumido la sociedad española como la sociedad alemana ha asumido las leyes de Hitler. La sociedad asume lo que le eches. Depende del dinero que pongas en medio, encima de la mesa, depende de tu capacidad de penetración cultural y en los medios de comunicación y de que las leyes tienen un efecto pedagógico, muchas veces perverso. Claro que esta sociedad va a aceptar las leyes trans y ha aceptado las del aborto y aceptará lo que le eches. Si no tienen recursos, no les das recursos culturales, ni intelectuales, racionales, económicos para poder pelear contra eso. Es más, sometes a la cultura de la cancelación a los que estamos en contra. Y sale Aznar a decir que le parece y que esa es la ley que quieren los votantes del PP. ¿Tú qué sabes? Y probablemente Aznar ni la ha leído, que es lo que he puesto en Telegram este fin de semana. Aznar no ha leído esa ley. Aznar se está dedicando a hacer de lobista del Marlboro, vamos, una de las tabaqueras más importantes del mundo, de la que es consejero internacional, como es consejero de Murdoch. Murdoch promueve con sus medios por todo el mundo el aborto, desde Wall Street Journal al que queráis, porque Murdoch no tiene absolutamente ningún criterio moral, ninguno, más que el de la masonería internacional. Entonces, que a mí Aznar defienda lo que defiende el señor Murdoch, porque es también empleado de Murdoch en News Corporation, me parece, si es muy legítimo que lo haga, pero, joder, pero explícalo. Y si utilizas el haber sido vicepresidente del gobierno para irte a las cancillerías europeas con algún amigo a presentar los vapeadores, cuando te están esperando para ver si hablas de temas de fondo y eres un líder con altura de miras y vas a decir que las legislaciones por los vapeadores sean como las del tabaco. Chicos, si está que tienes todo el derecho a hacerlo, Aznar. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero, chico, entonces no te metas en política. Luego les contaremos a los espectadores esa entrevista y qué es lo que ha dicho. No me he enfadado con Aznar porque me Aznar. Parece de verdad. O sea, hay mucha gente que me dice, no, pero no te metas, Aznar fue el mejor presidente y tal. Bueno, en algunas cosas. En otras fue un verdadero desastre. Impidió que se presentara un recurso a la ley de normalización lingüística en el año 96. Cuando estaba preparado ya por el defensor del pueblo, y fruto de que no se presentó ese recurso,
empezó todo el abandono del español y la presión del catalán en Cataluña, fruto de que él hizo que no se presentara ese recurso. Retiró a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. Ahora nos quejamos porque las retira de Navarra, pero si Aznar las retiró de Cataluña. O sea, lo que no podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, porque sean de los nuestros, entre comillas, que luego no lo son, defender las cosas que hacen. Cedió por ejemplo, las competencias de los puertos. Se acabó con el servicio militar porque se lo exigió Convergencia, el señor Campuzano en ese momento, que era el portavoz de los convergentes en el Congreso. Lo que pasa es que tenemos muy poca memoria. El servicio militar era, vamos, una forma de vertebración y de integración de todos los pueblos de España fantástico. Y entre otras cosas, producía muchísimos efectos beneficiosos para la defensa del país. Luego lo hablamos, bueno. Que veo que empiezas el lunes con ganas de dar mucha caña, ¿eh? Saludo también a Patricia Sáez, muy buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Sí, además Aznar fue uno de los que puso también esa semillita en el Tratado de Mercosur que próximamente veremos firmado seguramente en el segundo semestre de este año, cuando asumimos España la presidencia del Consejo de la Unión Europea. No es algo que digo yo, lo dijo el pasado noviembre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, yo mi apertura la quería centrar en que nos encontramos a 100 días de las elecciones municipales y autonómicas, y según las últimas encuestas que hoy vamos a comentar, bueno, pues vamos a ver cómo, por un lado, podemos sacar una serie de conclusiones, cómo los partidos más, no me gusta llamarlos de derecha, conservadores, siguen cortando posiciones a la izquierda, como Ciudadanos desaparece, o como, por ejemplo, Vox sigue condicionando gobiernos, como es el caso, veremos probablemente la encuesta de Target Point para el debate, en el caso valenciano, donde todavía se dice que, bueno, pues Vox sigue siendo necesario para formar ese gobierno, y todo ello a pesar de que el Partido Socialista sigue regando de ayudas a los estudiantes, con todas esas becas que ya ha anunciado, que sigue ayudando no solo a los que ganan menos de 27.000 euros, también a discapacitados. Bueno, pues a pesar de todo ese recorte, gracias a los impuestos que están pagando los españoles, que ahora el Partido Socialista se apresura en dar a los ciudadanos, a pesar de todo ello, el PSOE no pinta muy bien para estos próximos comicios de finales de mayo. José Antonio Fuster, muy buenos días, ¿qué tal? Caray, es que el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, es que hay que verlo despacio. Madre de Dios, si esto es lo mejor que tiene el Partido Socialista, estamos apañados. Todo lo que ha dicho Julio Ariza, todo. Es increíble la capacidad de este hombre para hacerte un análisis del mundo en 5 minutos. Qué bestia eres, Julio. No te burles de mí. Solo quería responder, que solo quería responderte a una cuestión. Cuando has dicho, ¿habrá más equipos de fútbol metidos en esto? No sé, Atlético de Madrid lleva 10 meses sin que nadie le pite un penalti, con lo cual debe ser que estamos pelados y no podemos hacer nada. Pero bueno. ¿Solo me llevas a contraria en esto? Solo te llevo a contraria en eso. Lo de Aznar, hombre, yo creo que cuando le vimos diciendo que él hubiera votado a Joe Biden, ahí ya... El que quisiera... Aznar a ti no te... El que quisiera creer yo fuera... entiendo que haya gente que le tiene mucha admiración y seguro... Se recuerda, es la memoria... Sí, que hizo cosas buenas y... Hombre, sí, intentó hacer cosas buenas. De acuerdo, y las hizo, seguro. Seguro. Intentó. ¿Vale? Ahora yo me pregunto, una vez que han salido los papeles de Bárcenas, que se han publicado, que él conoce, él sabe que en esos papeles él estaba. Él estaba, él lo sabe. Y sabe que él no ha sido perseguido judicialmente. Pero cuando salen los papeles de Bárcenas, lo que sale es que había un montón de personas en el Partido Popular que cobraban sobresueldos en B todos los meses, en sobres, que se los daban, pim, pim, toma, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Eso lo cobraba Mariano Rajoy, eso lo cobraba Cascos, eso lo cobraban los vicesecretarios. Y todo eso ha supuesto una convulsión para el Partido Popular. Ahí Paco Correa lleva 7 años en la cárcel, Álvaro Pérez lleva no sé cuántos, Pablo Crespo lleva otros 6 o 7. Es decir, un montón de gente que se está pasando la vida materialmente en la cárcel. ¿Vale? El propio Bárcenas ha estado, no sé si 4 o 5 años, la mujer de Bárcenas ha estado, y no sé si todavía Rosalía está en la cárcel. Este señor, a partir de que ocurre eso, cuando él conocía perfectamente que esos sobresueldos se producían, a partir de ahí, métete en casa y cállate. Yeah. Y si no, como Margaret Thatcher, los pagaba yo.
porque en ese momento todo el mundo y todos los partidos funcionaban de esa determinada manera. Y yo puedo entender que funcionaran así, y puedo entender que el PSOE también funcionaba así, los comunistas y tal. En España se funcionaba así en muchas cosas, no solamente en los partidos políticos. Había otras maneras de entender la vida, de entender los impuestos, de entender el dinero B, de tal, y especialmente en los partidos políticos. Y él era el responsable de uno de ellos. Él ya había pasado por una situación complicada en Castilla y León, en la que un amigo suyo pasó varios meses, no sé si llegaron a años, en la cárcel para protegerle a él. Se llamaba Méndez Pozo, editor del Diario de Burgos y hoy actual copropietario de la Televisión de Castilla y León. Este señor se fue a la cárcel. Bueno, irémoslo, Julio, si te parece, con el tema del Barça, solamente por una cuestión. Es decir, la corrupción, y tú lo sabes perfectamente, daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Eso es evidente. Pero más lo daña, mucho más daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la idea de que esa corrupción no sea aclarada, castigada, claro, o el reproche judicial que pueda llevar. Eso es evidente. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que hay gente, líderes políticos, que deberían haberse metido en su casa, esconderse bajo una manta y decir... Cada vez que Aznar va a dar una conferencia de estas y se pone así muy tieso, con tal, muy engolado y muy engreído, tal, cada vez que hace eso, alguien le debería preguntar, ¿pero usted sabía que se pagaban dinero en B todos los meses? Claro, el problema... A los que tenía usted abajo. El problema de verdad... O sea, ¿usted sabía que a usted le pagaban un piso en la calle La Gasca, no sé por cuánto, en dinero B, pero el problema, al principio de estar usted el problema en Madrid, de reproche que podamos hacerle a Aznar o cualquier otro líder del Partido Popular es que ellos mismos, formando parte de esa partitocracia que no lo está haciendo, no han reprochado con la suficiente fuerza, o han reprochado, de una manera, además estadística visible, la corrupción que viene de Cataluña. Lo estamos viendo ahora mismo, se dice, incluso se manipulan de una manera espuria leyes, se derogan otras leyes. El caso Pujol, desde 2014 llevamos, han estado investigando, 9 años, han estado investigando a Pujol desde 2014. El cierre del sumario, la instrucción del sumario se completó en 2020. Estamos en 2023 y no hay fecha para el juicio, no lo hay. Y estamos con Jordi Pujol nonagenario que jamás pasará por el banquillo. Digamos el tema Aznar con el tema Pujol, si quieres. Bueno, es que se puede. ¿Sabes quién ese es el era problema. el testaferro de Juan Carlos I en Suiza? Ese es el problema. ¿Sabes quién era? Se llama Gianfranco Arturo Fasana. Aparece en todos los papeles de la Gürtel. Porque también era testaferro en la cuenta soleado de una serie de empresarios españoles y porque también era el testaferro de Paco Correa. Cuando Gianfranco Arturo Fasana venía, explicaban que entraba en el helicóptero de uno de los Albertos, entraba en Zarzuela y luego lo recogía el chofer de Correa, explicado por Correa en sede judicial. Bueno, el presidente del gobierno no sabía que el rey de España y Pujol tenían el mismo testaferro, Gianfranco Arturo Fasana, no lo sabía. El Centro Nacional de Inteligencia, dirigido por el señor Aznar, no conocía lo que hacía Juan Carlos I con sus cuentas y con su dinero. No lo conocían. No conocían a Fasana, no sabían que Fasana era el testaferro al mismo tiempo del líder que pedía la independencia o que provocaba un movimiento por la independencia de Cataluña y la separación de Cataluña. Tenía el mismo testaferro que el rey de España. ¿Hay algún cartel que ponga preguntas retóricas? Digo, para sí, que no sea... Si lo digo porque todo el mundo. Pero José Antonio, esto en esta casa lo llevamos explicando mucho antes de que saliera ni el caso Corina, ni el caso... No. Explicamos cómo es posible, siendo esto así, que el señor Aznar siga yendo a dar conferencias por ahí y no le digan, pero señor Aznar, por favor, pero si usted era el que permitía los sueldos B en su partido, bueno, pues ahora, usted conocía eso, no hizo nada. Ahora hílalo con las encuestas a las elecciones que dice Patricia. Si quieres hílalo y verás que lo que acabas de decir, dice, ¿qué nos pasa a los españoles? Que toda esta información que se da en esta casa, en otras pocas y en otras muy ¿Quién pocas, lo cuenta muy pocas, esto, José Antonio? Pues ese es el problema. Pues todo el mundo lo sabe. Pero no me digan que la gente no sabe lo que estamos explicando aquí, y si no lo saben, de que no son periodistas, son otra cosa. No, los periodistas lo saben. El problema es que ¿Por qué no lo cuentan? El problema es que nuestros lectores, nuestros televidentes, no lo saben. El Día del Mundo no sabe, el Día del Mundo que está siempre por la limpieza y ahora está denunciando al Barça y no sé qué.
¿No sabe que el señor Aznar conocía los sobresueldos de su partido? Denunciando al Barça hasta que... Y ahora le da entrevistas ¿para qué? ¿Para que hable de qué? ¿De que la ley del aborto es estupenda, el señor Aznar? Una ley que probablemente no ha leído. Ahora hablamos de la ley del Sí. aborto, pero antes, en la rueda de prensa de Vox de todos los lunes, Jorge Buxade en estos momentos centrando el tema en la ley del solo sí es sí y recordando que la responsabilidad no solo de Irene Montero, sino también de todo el Gobierno y de todos aquellos partidos políticos que votaron a favor. Sánchez ya ha resuelto el asunto. La ley del sí es sí sigue vigente. Cada día que pasa se sigue dañando la decencia de esta nación. Y hay ya... vemos y conocemos que muchas familias empiezan a plantearse la eventualidad de exigir indemnizaciones al Estado por responsabilidad patrimonial por los daños derivados de la entrada en vigor de esa ley. Y hablando de indemnizaciones, pues habrá que empezar también a pensar las indemnizaciones que se pueden exigir a los políticos y a las administraciones que implementen y ejecuten la proyectada ley trans. Una ley que permite y fomenta cambios físicos e irreversibles en menores, por supuesto, en contra y sin autorización de sus padres. Una ley más radical que aquellas leyes que han provocado la dimisión de la ministra principal de Escocia, porque efectivamente depredadores sexuales alegaban un cambio de género para poder entrar en cárceles de mujeres a seguir depredando a las mujeres. Una ley mucho menos o mucho más radical de las que se están aplicando en Suecia o en Finlandia, donde se ha acordado directamente la paralización de los tratamientos a menores por los gravísimos y amplios efectos secundarios, tanto físicos como psíquicos, que se producen en ellos y en sus entornos. Una ley abominable, una ley injusta, una ley que parte de una premisa falsa, y es que en España hay desigualdad entre las personas en función de sus orientaciones sexuales. Hay que volver a repetirlo, que el artículo 14 garantiza la igualdad de los españoles ante la ley. No hay ni un solo español que no esté amparado por esa norma y que pueda, en su caso, reivindicar situaciones de perjuicio o de injusticia efectivas y concretas ante los tribunales. Una ley que parte de una premisa falaz y es absolutamente anticientífica porque obvia la realidad natural y biológica del ser humano. Y una ley, por supuesto, como todas las que ha aprobado el Gobierno socialista, que vulnera los derechos fundamentales más elementales, desde la libertad de expresión, la libertad ideológica, en este caso incluso el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas y, por supuesto, el artículo 14 de la Constitución, por cuanto se invierte la carga de la prueba y se convierte a quien no está discriminado en discriminante del no discriminado. Y, por último, una ley que excepciona una regla. La semana pasada exponíamos una regla política que ya todos los españoles conocen, que forma parte ya de un decálogo. El Partido Popular es el Partido Socialista 10 años más tarde. Pues en este caso se excepciona, porque en este caso el Partido Popular fue antes que el Partido Socialista, aprobando una ley prácticamente idéntica en la Comunidad de Madrid. Esperamos que se derogue a la mayor brevedad y a tal fin así actuará el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid. Y creo que 3 temas, 3 exposiciones, tengo que sonreír, sonrío mucho, aunque la verdad es que lo que cuento no da para sonreír, y quedo a disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar a Jorge Buxade, estaremos muy pendientes ahora de las diferentes preguntas que le plantean los distintos periodistas y sobre todo la cuestión que le va a presentar nuestro compañero Miguel Gutiérrez, porque según hemos podido conocer, según nos ha contado además Miguel, que ha estado, que está ahí en esa rueda de prensa, les han hecho unas pintadas a Vox en la fachada. Luego, si podemos, se las mostraremos. Antes de seguir pendientes de la rueda de prensa, me gustaría analizar diferentes encuestas que han
aparecido hoy en los medios de comunicación. La primera de ellas, la de OK Diario, sobre la Comunidad de Madrid, que muestra cómo Isabel Díaz Ayuso no le pasa factura, o no le pasa tanta factura, esa guerra de la izquierda por el tema de la sanidad. Aventajaría en 10 escaños a toda la izquierda junta y ganaría las elecciones con 67. ¿A 2 de la mayoría absoluta? Eso es, a 2 de la mayoría absoluta. Y Vox más o menos se mantendría. Mantiene los 12 que tiene, ¿no? Eso es. O uno y más menos, Madrid quizás. cae. ¿Eh? Más Madrid cae. Bueno, sí, entonces es menos Madrid. Menos Madrid. ¿No? Menos Madrid. Y esto es una encuesta. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso es sin duda alguna la líder clara del espectro político madrileño. Tiene un soporte y un apoyo popular indudable, indudable. Y tiene, desde luego, todo mi respeto. Y deseo profundamente que gane las elecciones y que en Madrid no caiga en manos de la izquierda. Ahora, creo que sería muy malo que Isabel Díaz Ayuso no dependa de Vox. Y por eso creo que sería muy bueno que Vox tenga un gran resultado en Madrid. Porque eso no solamente va a reforzar a Isabel Díaz Ayuso, sino que además va a impedir que Isabel Díaz Ayuso sea rehén de Maroto, de Gamarra y de los que se sienten más cerca del PSOE que de Vox dentro del Partido Popular. Creo que ella representa otra forma de ver el mundo, otra visión antropológica, limitada si quieres, pero alternativa a la que representa el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Y creo que para Isabel Díaz Ayuso la mejor noticia sería que Vox tenga un extraordinario resultado, porque eso hará que no dependa de que Génova le diga aprueba otra ley trans como la que tienes, no eches para atrás esta porque no sé qué. Lo mejor que le puede pasar a Isabel Díaz Ayuso es que Vox tenga un fantástico resultado, creedme. Y ella debería creerme también. Eso es porque piensas, perdona, eso es porque piensas que Isabel Díaz Ayuso recibe órdenes, pero es que da la sensación en muchas ocasiones que Isabel Díaz Ayuso va por libre y en ciertos temas que competen, o sea, ideológicos, no está con la derecha sociológica, ni está con la derecha, ni está con sus votantes o con la... Más a mi favor para que el argumento que doy sea más eficaz. Y yo, de Isabel Díaz Ayuso, el problema que le veo, como le veo el problema en el Partido Popular, es que, bueno, el otro día lo decía Abascal de una manera que estaba bien, que el Partido Popular es el PSOE 10 años después. En el caso, el problema es ¿qué Madrid vamos a tener dentro de 20 años? Claro. Ese es el verdadero problema. Y ahí yo no veo en el Partido Popular ninguna idea de construcción. Pero eso es precisamente lo que le reprocha la izquierda a José Luis Martínez Almeida, que no tiene ningún plan para la ciudad. Bueno, Isabel Díaz Ayuso sí que tiene un plan, pero estoy casi segura en que ninguno de los que estamos aquí estamos muy de acuerdo con ese plan, ¿no? Tiene un plan aparentemente muy liberal en materia económica y fiscal, con grandes deducciones fiscales para los extranjeros, de las que poco se pueden beneficiar los madrileños. Hay graves problemas en la región madrileña, no solo en la ciudad de Madrid, que es en sí mismo el efecto de capitalidad. Están abandonadas ciertos pueblos y ciertas ciudades más pequeñas del resto de la región madrileña. Sin embargo, hay una preferencia porque, por ejemplo, haya más pisos de alquiler que niños ya naciendo en el centro del corazón de España. Hay una preferencia y más perros incluso en algunos barrios. Es verdad, y más perros. Eso va por barrios, pero el caso de lo de los alquileres de vivienda es especialmente grave. Entonces es un modelo de ciudad en el que tímidamente dice a los madrileños que va a bajar impuestos y sin embargo solo lo hace de 0,5 en 0,5 en el IRPF y gracias a que ha estado condicionado por Rocío Monasterio, porque si no hubiese tardado incluso otro ejercicio fiscal más en acometer estos cambios. Entonces, claro, el madrileño tiene que pensar, quiere un líder, en este caso del Partido Popular, que apueste por un modelo de vida más individualista, un modelo de vida donde no se tengan en cuenta los jóvenes, que por cierto, analizando a través del padrón municipal este fin de semana, el número de personas jóvenes y más mayores que hay en Madrid, ya no son tantos los mayores que hay en Madrid, también hay mucha más gente joven y por tanto nuevos votantes. Bueno, pues a estas personas se les va a facilitar el acceso a una compra de vivienda, el acceso a un alquiler, o van a tener que seguir destinando más de la mitad de su sueldo para poder sobrevivir o malvivir en el centro de España.
Bueno, pues este es el modelo que propone Isabel Díaz Ayuso y que, claro, nos gusta mucho cuando vemos intervenciones suyas contra Juan Lobato, que la semana pasada le arregló. Hombre, también se lo pone Lobato muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Sí, bueno, tampoco hay mucho nivel en el resto No, desde de luego. candidatos. Pero tenemos que ver esta cuestión de fondo, ¿no? La política fiscal y económica que ella quiere está beneficiando a los clubs de campo, a los campos de golf y poquito a Yo las creo que familias. las encuestas, Patricia, te dan digamos, una fotografía que es yo creo que es muy interesante entender. 67 escaños Partido Popular, 12 Vox. Es decir, Partido Popular y Vox hoy suman 79, ¿vale? Yo creo que la mayoría en Madrid son 67, 68. 68, si no me equivoco. 68 sobre 135, ¿no? 135, 68. Y en este momento suman 79, ¿no? Es decir, tenemos 11 de más. Es decir, la mayoría absoluta. Vox más PP es holgada. Vale. Pues lo único que yo digo es, siendo eso así, el voto a Vox es mucho más importante. Si Vox en vez de tener 12 tiene 20 y el PP en vez de 67, 67 tiene 8 menos, eso estará más equilibrado. Y eso tenderá a que el Partido Popular se vaya a hacer más y tenga que entender mejor los programas que le plantea y las propuestas que le plantea Vox, que no las que le plantea el Partido Socialista. Porque ya veis, el caso de Almeida, en cuanto ha podido, se ha quitado a Vox de encima en el ayuntamiento y ha montado un grupo con los de Más Madrid y los ex Carmena para que esos tres le dieran los votos para aprobar el presupuesto. Eso lo ha hecho el PP de Almeida. Que la gente, yo creo que a veces se pierden en otras consideraciones. O sea, ¿usted quiere que Madrid de verdad tenga un gobierno, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, que respondan a las convicciones, las ideas y los intereses de la derecha? De un modelo de sociedad que no es el de la izquierda, sino que es el otro, el de la libertad, el del respeto a la vida, el del respeto a la educación de los niños, etc. ¿Quiere eso? Pues déle más votos a Vox para que pueda compensar la mayoría esa que dice Aznar que ya hay en el PP, que ya le va bien. Luego hablaremos de Aznar. Antes, Claro. hagamos ahora la lectura en clave nacional. Otra encuesta que hemos conocido este fin de semana de Electomanía, que más o menos es la misma foto fija que nos vienen ofreciendo otros sondeos, que ganaría el Partido Popular con 135 diputados. Le seguiría el Partido Socialista con 95. En tercera posición, Vox, a pesar de lo que decía el otro día el CIS, que ya decía que habría un cambio de posiciones, que Podemos se pasaría a tercera posición y Vox a cuarta, pero según Electomanía no. Y por detrás estaría Más País con 3 y aguantaría Ciudadanos con un diputado. Llama mucho la atención ver cómo las encuestas siguen colocando al partido de Pedro Sánchez por encima de los 90 diputados, cuando estamos viendo que al presidente del gobierno le abuchean allá por donde va. ¿Ah, sí? De hecho, ¿Dónde? este fin de ¿Dónde? semana, por Pobre. primera vez, un presidente del gobierno ha acudido a una semana de la moda, concretamente a un desfile, y esto es lo que ha pasado. ¿No me pueden bajar el móvil? Pesa mucho. A España, eso es lo que le gritaban algunos de los asistentes a este desfile de la Fashion Week, que sí que es cierto que en otras ediciones habíamos visto a su mujer Begoña acudiendo entre el público, pero sí que es cierto que este año ha decidido acudir por primera vez como para decir que él apoya la moda patria, pero sin embargo en estos últimos años nunca le habíamos visto. Y además, Alba, que precisamente el desfile estrella del sábado fue, no sé si patrocinado, vino por Marruecos. Y de hecho sacaron una gran bandera de Marruecos al final del desfile, un vestido de una chica, y algunas diseñadoras se levantaron y gritaron que cómo podía ser que fuese Marruecos si era un país que no respetaba los derechos fundamentales. Y esto hay que decirlo, porque probablemente seamos la única televisión que va a contar que
que hubo bueno, pues, abucheos incluso después de este gran desfile, que digamos que era pues, la gran puesta de largo de esta industria, que por cierto mueve bastante Producto Interior Bruto en España, pero no por eso hemos de vendérselo a países como por ejemplo Marruecos, con los que culturalmente no tenemos nada que ver y con los que ya sabemos que probablemente tengan cierta información de nuestro presidente y por tanto no sea casualidad que él estuviese allí y que el desfile estuviese dedicado a Marruecos ese sábado por la tarde. No, y que además, si tanto apoya la moda española, pues para empezar, Begoña podría ir más vestida de marcas de nuestro país. En fin, nos vamos en directo hasta la rueda de prensa de Jorge Buxade para ver qué es lo que está contando ahora mismo y en nada escuchamos también a las cuestiones que le plantea nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Bien preparados, respecto de los cuales los medios los han intentado diseccionar por arriba y por abajo y no ha salido nada. Porque son españoles de a pie, trabajadores que han dado un paso adelante para estar en las listas y representar a los españoles en sus parlamentos regionales o en los municipios. No lo pueden soportar y tienen que mentir, engañar, manipular, intentar dividirnos y enfrentarnos. Y en eso están desde hace meses. Pero aquí seguimos, cada día más fuertes y más simpáticos. Insiste usted en señalar al periodista que realizó la entrevista, pero quien hablaba era su excompañera. Entonces no sé si la incluye a ella también en esa esfera de la extrema izquierda empeñada en destruir al partido. No. Yo no insinúo nada. Évole monta el espectáculo. Évole es el amigo de terroristas. Évole es el que le da voz a Otegi. Évole es el que ataca todo aquello que tiene valor para los españoles. Sin insinuaciones. Directo. Así, un vasito de agua fría, nada más levantarse por la mañana. Por supuesto. Y hay toda una campaña. Una campaña orquestada por los medios. Con titulares prácticamente similares en medios supuestamente de derechas y de supuestamente izquierdas, que copian los titulares. Que ni siquiera son capaces de distinguir entre un presupuesto y unas cuentas anuales aprobadas y auditadas. Y aprobadas, no recuerdo, pero por el 80 y no sé cuántos % de los afiliados. En una asamblea general pública, abierta, transparente, donde nuestro tesorero da explicación de todas y cada una de las partidas de las cuentas anuales. Pero que somos el partido más transparente, pero solo por una cuestión muy sencilla, que es que estamos sometidos al escrutinio desde el mismo momento en que se alzó la bandera. ¿Hay cuánto han investigado las cuentas de otros partidos? Por supuesto, eso ya lo sabíamos. Lo sabemos desde el principio. Entonces, es tan fácil como descargarse la intervención de nuestro tesorero en la pasada Asamblea General, explicando las cuentas anuales, explicando las partidas, diciendo, pues a ver, una transferencia a la Fundación Disenso. Fundación que tiene sus cuentas anuales auditadas y que además opera en la medida en que es una fundación vinculada a un partido con el control de la propia auditoría de Vox. Venga, hombre. Que hay millones de españoles en paro, que están las noticias del cierre de empresas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que quieren que habléis de esto? No que habléis de los cierres de empresas, de los asaltos a las vallas, de la inmigración ilegal, de la violencia, del sí es sí, de la ley trans. Parece que os estoy pegando una bronca, pero es que de verdad, 6 preguntas, 6 en la misma línea. ¿No es que está todo planeado? Estáis trabajando. ¿Qué es Évole?
Buenas tardes, señor Buxadé. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Ayer en La Sexta se lanzaron muchas acusaciones contra Vox. Una de ellas era que había el partido mutado desde el año 2019 hasta ahora de forma radical. Y precisamente esta mañana ha aparecido una pintada en la sede que dice traidores. ¿Cree que usted que hay alguna relación causa-efecto y que desde algunos medios se señala y otros actúan? Y ya por otro lado ha mencionado que la agenda ecologista se traduce en una menor libertad, ¿no? Y de hecho en las elecciones ahora de Madrid pues lleva más en Madrid una medida que se llama la ciudad de los 15 minutos, que es una medida al final diseñada por un profesor de la Sorbona, pero que ha cogido el foro de Davos y que se traduce básicamente en que hay que reorganizar las ciudades para que cada uno viva exclusivamente en su barrio y así no tenga que coger el coche y no contamine. Es decir, que al final cada uno vive pues, en su barrio exclusivamente y esto ha llevado a que en Oxford, por ejemplo, pues se cierren los barrios a cal y canto, se dan unos permisos de 100 días nada más fuera para cada una persona fuera de su barrio, es decir, todo súper controlado, todo súper monitorizado, incluso se ponen multas si cada uno se mueve con coche, insisto, para no contaminar, ¿no? De su barrio. ¿Qué le parece esta medida que lleva Más Madrid? Porque parece que chocan un poco con los principios de Vox y también con ese plan, esa campaña, mejor dicho, Cuida lo tuyo de su partido. Sí. Bueno, una aclaración. Creo que la pintada no decía traidores, la pintada decía maricones traidores. Digo, porque un día somos homófobos y otro día somos maricones traidores. Aclárense. Nosotros estamos donde hemos estado siempre. En la defensa en este caso, del sentido común. Y en la misma línea voy a hacer lo de la ciudad de los 15 minutos. Bueno, esto es una de estas perogrulladas, que empieza como una perogrullada, se le pone la pátina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, la ONU empieza a meter dinero, el Parlamento Europeo empieza a meter dinero, la Comisión Europea acaba... Hay no sé cuántos lobbies promoviendo esto y al final pues hay un partido político que lo lleva y todos acaban comprándolo. Pero nosotros no vamos a comprar esta basura. De todas maneras, es que ya lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron 47 millones de españoles que tuvieron prohibida salir de casa y salir de su municipio. O luego en las áreas de salud y luego en las provincias. Y luego entre comunidades autónomas. Y nosotros no podíamos llevar inmigrantes ilegales retornados voluntariamente o coactivamente a Argelia o a Marruecos porque ellos cerraron las fronteras, pero sí que entraban. Es una medida para restringir la libertad de las personas. Y el tema medioambiental simplemente les sirve de excusa y de cobertura ideológica y argumentativa. Se trata de impedir que podamos pasear por nuestras calles. Se trata de quitarnos el sentido de identidad y de pertenencia a un determinado lugar. Se trata de imponer obligaciones, restricciones y limitaciones. Y que además, por primera vez en la historia, frente a la actuación del tirano, el sometido a la tiranía encima tenga que sonreír y agradecerle al tirano que tome decisiones en contra suya. A mí no me gusta decir, no me gusta abusar de esto, de que Vox tenía razón, pero cuando hace 3 años nos llamaban conspiranoicos de la Agenda 2030, pues mire usted, aquí lo tiene. La prohibición del motor de combustión, las ciudades de los 15 minutos... esas imágenes extraordinarias de los lugares donde se aprueban maravillosas leyes de economía circular, pero luego ves al camión de basura que llega y coge y lo que hay en los 3 contenedores y lo mete en el mismo camión. Nos toman el pelo, porque a los vecinos de ese municipio les cobran la tasa de recogida de basuras de toda la vida y además nuevos impuestos verdes. Se trata de que ellos trincan y los europeos, en este caso porque son medidas europeas, pero en concreto los españoles vemos restringidas nuestras libertades y por tanto que no cuenten con nosotros para todo esto, que no cuenten con nosotros. Hablaremos de las informaciones que se han publicado este fin de semana acerca de Vox después de esa entrevista a Macarena Olona, pero tendrá que ser tras una pausa de publicidad. 2 minutos y seguimos.
de que se iba a hacer el stand, seguro, vamos, venía de presidencia. Y este otro proyecto venía de presidencia, no tiene que ver con turismo. Claro, es que turismo se enteró, la consejera se enteró también de una manera muy... En esos tiempos. Sí, claro. Fue por eso por lo que se incluyó entre la documentación administrativa de los pliegos del concurso. Claro. Es que en un principio, en el inicio del proyecto, del pliego, no figura el stand de grandes proyectos. Es a posteriori cuando se hace una mención que hay que diseñarlo, claro. Y solamente se menciona el diseño. Y el presidente también tenía certeza de que ustedes se lo iban a contratar. ¿Ustedes le presentaron Eso iba en la agenda política del señor Camps y del PP valenciano, y iba en la agenda política desde el acto del PP valenciano, de la Comunidad Valenciana, que se hizo en la sede. Ya estaba en esa agenda. O sea, era el momento más importante de poder lucir los grandes eventos de la Comunidad Valenciana es en Fitur, que es una de las 2 ferias más importantes en el mundo de turismo. Con la media señoría, para incluir mi protesta capciosa, porque Fitur 2009, el preguntado por la Fiscalía, ya ha sido juzgado y sentenciado. Bien, consta su protesta. Muchas gracias, señoría. Bien. Mire, vamos a exhibir el número 56, que es la documentación aportada por la Consellería de Turismo del disco 118, el expediente 3308, que fue remitido por oficio de 11 de marzo de 2014. El número 56, que es una carpeta. Bien, pues dentro de la carpeta... Daremos estas declaraciones que acaban de escuchar de Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, en el marco de la pieza de los contratos menores de la Generalitat con la trama Gürtel, que se retoma en la Audiencia Nacional esta misma semana. Julio. Bueno, a mí me da muchísima pena ver esto. Estamos hablando de un stand en Fitur de 140.000 euros y estamos hablando de que la persona que firmó eso dice que lo firmó porque correspondía firmarlo y que nadie le dio instrucciones para que lo firmara, que es una consejera. Bueno, se han lanzado en tromba por Paco Camps. Bien, pues, ¿qué quieres que te diga? Si lo demuestran que Paco Camps fue el que firmó ese stand, pues ese es el 10º juicio que le han metido ya a Francisco Camps, ¿no? No soy capaz de decir nada más, pues es que se está celebrando el juicio y adelante. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y respecto al tema Macarena Olona, ¿no?, que le han hecho preguntas a Jorge Buxadé, yo he mantenido un silencio exquisito en ese asunto porque hemos tenido aquí muchas veces a Macarena y yo la he tratado, creo que con enorme afecto, porque se lo tenía, la verdad, un enorme cariño. Y ayer, pues, un buen amigo me dijo, oye, que hay una entrevista a Macarena. Y vi la segunda parte de esa entrevista y sentí mucha pena. Muchísima pena. Yo creo que, por lo visto, había hecho unas insinuaciones respecto a la financiación de Vox o a temas contables de Vox. Una persona que es, como ella, abogado del Estado, lo que debería hacer en cuanto tiene el conocimiento de una mínima ilegalidad es irse a la Fiscalía y al juzgado inmediatamente, ya lo sabe, y debería hacerlo. Si tiene constancia de una ilegalidad en Vox, tiene que hacerlo ya. Si no, está siendo, además, hubiera sido cómplice de ese asunto, ¿no? Si lo ha conocido y no lo ha denunciado en el pasado. Creo que debe hacerlo cuanto antes y si no debe omitir ese tipo de declaraciones y ese tipo de juicios. Porque creo que para ella es malo, es muy malo porque la deja como una persona poco seria. Es decir, tú no puedes echar porquería a tus excompañeros sin demostrarla. No puedes hacerlo. Solo demostrándola, demuéstrala, vete al juzgado, presenta una denuncia y ya está, y te quitas de en medio. Pero lo contrario es tirar la piedra y esconder la mano. A mí me dio muchísima lástima, la verdad. Son la gente que la ha upado a ella. Y ella es lo que es porque ha tenido un montón de compañeros detrás que le dieron esa responsabilidad, la alzaron, la jalearon, la potenciaron.
salir a hacer esto? Si estás echándote piedras contra ti misma y en la casa de tus adversarios ideológicos, que además te van a destrozar. Évole la dejó hecha polvo, la trituró. Yo sentí verdadera pena por ella. Sentí muchísima pena. Creo que no midió las consecuencias de una entrevista así en casa de un señor, pues eso, que al final es quien es. Y que si te coge por banda, con 15 o 20 no sé cuántos ayudantes alrededor, con un iPad sobre la mesa, que le van diciendo lo que tiene que decir o lo que no, con toda la información de la que disponen, con la potencia de La Sexta, meterte ahí en ese tinglao. Pero ¿cómo se te ocurre, cómo se te pasa por la cabeza, Macarena? Meterte en ese infierno. Claro. Yo no sé. Ojalá que un día me invite a mí el señor Évole, me encantaría. No. Sí, hombre, seguro, hombre, porque son muy endebles también. ¿Le puedes llevar la foto que tiene con No, las preguntas que hacen son muy endebles. Es que son siempre sobre un voluntarismo. No, lo que quiero que la gente perciba es esto. Y entonces construyen un relato para que la gente perciba eso, pero al final tienes que poner frente a sus propias mentiras. No son periodistas, son sicarios. Entonces, por lo menos partamos de la premisa que si tú vas allí, vas a reunirte con un sicario, no con un periodista. Entonces, si vas a reunirte con un sicario, lleva el casco y el escudo y la espada para reunirte con un sicario. No vayas con un papel y un bolígrafo, porque el otro está con un bazooka y 4 tanques. Patricia. Bueno, yo la verdad que es mi primera declaración pública sobre la cuestión de Macarena Olona. Ayer recabé muchas opiniones a todas las personas que lo siguieron por redes sociales. Casi todos de ellos es verdad que eran seguidores de Vox y no estaban de acuerdo en cómo pues había transcurrido la entrevista. Yo simplemente saco 2 conclusiones. La primera, respecto de Macarena, no entendí muy bien a qué fue a esta entrevista, no aportó ninguna información nueva. Las medio acusaciones que hizo no las sustentó en ningún tipo de pruebas y que solo puedo entender que su pretensión es presentarse como candidata en las próximas elecciones, supongo generales, porque si no, no entiendo para qué fue ayer a acusar, en este caso a Vox, de ciertas cuestiones cuando no presentó pruebas. Y la segunda observación, como no podía ser de otra manera, hacia el periodista Évole, porque me faltaron muchas preguntas en su entrevista, como por ejemplo pues la cuestión de la financiación de Panamá, o por ejemplo también que ahondaran un poquito más, ya que era él quien quería sacar el tema de la banda terrorista ETA en la cuestión de Otegi, ¿no? Por tanto, creo que hubo grandes carencias de un lado y de otro en esta entrevista. Fuster. Jordi Évole es una herramienta política, nada más. Solo es eso. No es ningún periodista, ni ningún tal. Es lo que sabíamos que siempre ha sido un follonero. Pero aprovecho porque yo pertenezco, he estado desde los comienzos en la Fundación Disenso, que ayer salió tantas veces mencionada. Y quiero, a los espectadores de toda televisión, despejar cualquier duda sobre la honradez, pero de verdad inmaculada, con una transparencia absoluta, pero sobre todo con un conocimiento exacto de lo que le debemos a los españoles del dinero público, de cómo se tiene que medir cada céntimo de dinero público para hacerlo absolutamente, no solamente transparente, sino que se trabaje acorde a lo que se recibe. La Fundación Disenso es un ejemplo desde el comienzo, desde antes siquiera que fuera inscrita en el registro de fundaciones. Ha tenido siempre un comportamiento, yo te diría que incluso a veces excesivo, con el tema de medir. Porque saben lo que tienen detrás. Claro, por eso saben perfectamente que están mirados con lupa, claro, cosa que no está mirada en ninguna fundación de ningún partido. No, pero es que en este caso, Julio, es que es un lápiz. O sea, es que se mide cada Antonio, cosa, se mide explicaciones. Perdona que te corte un momento. Vamos a ver. Todo Vox tiene detrás de su cabeza una pistola que está diciendo, oye, te voy a pegar el tiro. O sea, que no te, tal, cualquier irregularidad, cualquier ilegalidad, cualquier tal, salta en segundos. O sea, eso la gente tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque están mirados con lupa.
lupa que no se aplica a ningún otro partido, pero que a mí me parece bien que se aplique, porque es la ley. No, nosotros ahora, también. Que salga ayer Perfecto. un señor como Évole, no, o sea, es que hay gente de fuera del partido que manda y tal. O sea, vamos a ver, ¿tú has oído hablar de Iván Redondo? Évole, ¿habéis oído hablar de Iván Redondo? ¿Habéis oído hablar de Arriola, en el Partido Popular? Durante 30 años habéis podido hablar de él. Era afiliado. Ya, pero esto están buscando más una reunión de tipos con capuchas que se no, metan en un... No, pero entiéndeme, es absurdo. ¿de qué estáis hablando? Es absurdo. O sea, el presidente de un partido pues, tiene sus equipos y su gabinete de apoyo estratégico, de apoyo logístico, pues claro, y eso está perfectamente explicado en el partido. Entonces, ¿qué venís contando? Como si hubiera aquí cosas raras y cosas Bueno, tal. en el caso de la Fundación Disenso, tú la conoces, pero tú conoces lo que es la Fundación Disenso. ¿Sabes qué pretenden con eso? Que generar tanto miedo en los que están al final dentro de esas instituciones para que no se muevan. Como son fundaciones que hacen cosas, cosa que algunos no han hecho nunca nada, y dan el combate cultural a la izquierda, quieren cortarle los brazos para que no puedan moverse. Bueno, porque Ese es el objetivo, hay otro objetivo. Hay una que ese. estrategia completa Claro. de destrucción de Vox. Claro. Vox tiene que ser aniquilado. ¿Por qué? Porque es evidente que desafía lo que se llamaría la tiranía del consenso. Claro. La desafía completamente. Bien. Claro. Y la Fundación Disenso, desde su comienzo, ha hecho una labor de trabajo de verdad profundo, duro, a veces agotador, en defensa de las libertades de los españoles, pero y sobre todo en la creación, en la formación de un nuevo liderazgo en Iberoamérica desde España. Y eso no saben las horas, días, noches, semanas, meses que es de trabajo intenso y abnegado. Es decir, Fundación Disenso no es un chiringuito, en absoluto. Trabaja gente... yo de verdad, jamás he trabajado con gente tan buena, tan trabajadora y tan honrada. Nunca en mi vida, con la excepción de Julio Ariza, que es un buen tipo. No sabes cómo te lo agradezco. Ya lo sé, yo porque estaba pensando, yo ahora voy a decir, tú has trabajado aquí muchos años. Digo, bueno, ya, por eso digo si que... estaba esto. Estaba esto, ya lo sé. Ya lo sabes. Con excepción de Julio Ariza, que es un tipo, es un caballero, es un señor. El problema de Macarena Olona es que... Bueno, primero que Jordi Évole no le hace las preguntas adecuadas. Parece ser que Jordi Évole no está informado sobre lo que pasó de verdad. Parece que no le pregunta... Hay un momento en el que Macarena Olona, después del comunicado aquel en el que dice «Volveré a la abogacía del Estado». Ya hay un vídeo, por cierto, muy bueno, es un colaborador de esta casa, de Isaac Parejo, ¿no? Sí. Infoblogger, desmontando a Macarena Olona, que creo que hay una parte muy esencial en la que Macarena Olona, que es una mujer que ha dado muchas tardes de gloria, muchas mañanas de gloria y muchas sesiones de control de gloria a España en un momento dado cuando estábamos realmente desamparados ante lo que es la práctica de un totalitarismo como fue en los estados de alarma inconstitucionales. Y yo creo que es algo que debe de apuntarse ella, tenerlo para siempre y ahorrarnos todo lo demás. Pero cuando lo que hace Jordi Évole, o sea, cuando lo hace Macarena Olona en un momento dado, le pregunta, o sea, cuando sale aquel comunicado que dice al final, no, volverá a la abogacía del Estado, dice, hombre, podría haber dicho otra cosa, podría haber dicho que cuando me recupere volveré a Vox. Es decir, es que está ahí, todo está ahí. Y al final que se preste a la entrevista de alguien que no es un periodista o un comunicador siquiera, sino que es una herramienta política, me produce una cierta tristeza. Y por eso digo que yo si fuera tú, no iría a una entrevista con él. Pero, dicho lo cual, si llegaste a la segunda parte de la entrevista con Macarena Olona, te perdiste uno de el intermedio o el comienzo de esa segunda parte. Pues te lo perdiste más simbólico y vergonzoso que yo he visto en mi vida, que era cuando pasaban el aspirador. Un hombre. ¿Cómo que pasaban? Pues un hombre y dos, como que das a entender que Macarena Olona es algo sucio o basura y que por eso hay que limpiar. Pasaban la aspiradora por donde había estado ella. Por Dios. Eso
Debería, claro, eso es lo que debería hacérselo. Pobrecilla, es la tristeza de ver que ella defendió con mucha lucidez y con mucha energía, con brillantez en más de una ocasión, las ideas que nosotros defendemos aquí. Claro. Y lo hizo en el Congreso de los Diputados, todo su grupo, que fue quien la nombró y quien la permitió lanzarse un poco al conocimiento público, pues la ayudó y la potenció. Y ver cómo ahora la destrozan de esa manera y que ella misma va contra sus propios actos, contra lo que ella misma defendió con tanto ahínco, con tanta brillantez, es un desdoro, una tristeza para las ideas que defendió, que se ven ridiculizadas por sus adversarios. O sea, es que Macarena no es Macarena, es lo que defendía. O sea, es lo que proyectaba hacia afuera, era la defensa de lo que creían millones de españoles. Esa defensa de esas cosas ayer la puso a disposición de los adversarios, de los enemigos, para que la destruyeran, para que destruyeran esas ideas. Hay un momento y no es ella la que es destruida. Hay un momento de entrevista en la primera parte que te perdiste, en la que dice que es que ella dejó una impronta en Vox, que había otras improntas, otras identidades en Vox, pero que ella tenía la suya, tal, como si ella misma fuera en sí una corriente de pensamiento ideológico dentro de Vox. Y eso es lo que la gente debería entender, que no funciona de esta manera. En Vox no hay un pensamiento monolítico, no es una secta, es decir, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que se haga, por supuesto que no, para eso es un partido político. Pero solo pensamiento. Es decir, tú y yo salimos de aquí, estamos delante de un televisor y llevamos muchos años haciéndolo. Salimos tú y yo de aquí y seguimos diciendo las mismas cosas. Y vamos diciendo estas cosas que ahora dice Vox también, desde hace muchísimos años antes que llegara Vox, que para nosotros fue, o para mí desde luego fue una enorme alegría saber que por fin tenía algo parecido a esto. Pero somos coherentes y somos consecuentes. Y lo que no podemos hacer es hay que saber salir de los sitios. Si yo mañana, o sea, si cualquiera termina, hay que saber salir de la política. Hay que saber que se deja un partido político. Sí, eventualmente volver después, pero. Claro, si pero tú, ser coherente. Sabes que vas a un lugar donde lo que van a destrozar no es solamente a ti, que tú piensas que vas a salir airosa, porque eres muy inteligente y vas a estar allí rápida con Évole y tal. ¿Te crees eso? No, ¿crees que eso es tan sencillo en un formato de televisión como el que ellos montan? No es nada sencillo. No, pero una vez dicho eso, a lo que vas es a que destrocen a tus ideas. Lo que estás sometiendo a una enorme tensión y a un enorme riesgo es a que se rían, ridiculicen y pongan una especie de broma alrededor. Y luego hay otra cosa que seguro que Álvaro nos puede contar. Una cosa solamente es, las entrevistas se editan. Sí, claro. Tú las puedes editar. Y se nota que está bastante cortada. Sí, en fin, no es que quiera dejar el asunto aquí, pero es que nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, sí quiero, porque tenemos los chocolates de Matías López y me quiero ir ya a publicidad para poder comérmelo. Se ofrecen en 4 sabores, como saben, negro, con leche, tostado y capricho. 2 formatos, 72 gramos y 20, ediciones limitadas y numeradas, máximo 2.000 unidades, como los vinos Gran Reserva, de cosechas extraordinarias. Espesor de 3,5 milímetros, se disuelven en la boca sin masticar y por su espesor se atemperan, vibran, moldean y estuchan a mano. Son artesanales y coleccionables. El estuche y el tarjetón que llevan dentro tienen además el mismo número y edición a la que pertenece esa tableta. Cada tableta es única y nunca habrá 2 estuches o 2 tarjetas iguales. Así que nos vamos a publicidad ya. Pero te diré una cosa. Esta se va a disolver inmediatamente a 36,7 grados porque es el mejor chocolate que yo he probado nunca, el de Manuel Cendra, el de Matías López. Es una pasada y es que es una cosa muy especial y es un bombón español y no tenemos que traerlo de Suiza ni de Bélgica. Publicidad y volvemos. Estás azucarito. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando de más asuntos que hoy además se nos está echando el tiempo encima, pero antes Ana Gullo con las crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Hoy tenemos que hablar de la Comunidad Valenciana porque Podemos ha conseguido finalmente aprobar un nuevo decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia residencial. Y con esta excusa no solo ha conseguido blindar la ocupación ilegal, sancionando con multas de hasta casi 1 millón de euros a todo aquel que ejerza acoso inmobiliario, que ahora veremos lo que es,
sino que ha permitido la expropiación temporal de casas vacías siempre que pertenezcan a grandes propietarios. Vamos a ver esto detenidamente. Primero ha definido lo que es el acoso inmobiliario, como toda acción en perjuicio de la persona que ocupa una vivienda, es decir, el ocupa, con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando en un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante. Es decir, que el acoso inmobiliario para Podemos es que un propietario que se ha visto despojado de su vivienda por una ocupación intente perturbar a ese ocupa para que salga de su propiedad. Desde la formación prevén sanciones que van desde los 10.000 euros hasta los 950.000 en función de la gravedad de la infracción. Pero más allá de estas excéntricas sanciones, la norma va a seguir para poder activar el primer registro de grandes tenedores de vivienda. Según el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, el registro será importante dado que permitirá regular y conocer la actividad de estos grandes propietarios y, sobre todo, poder contactar con ellos. Con este registro se sabrá perfectamente cuántos pisos vacíos hay en la Comunidad Valenciana. Y aquí viene lo gordo. En el caso de que los pisos vacíos estén vacíos durante más de un año, es decir, estén inscritos en el registro de viviendas deshabitadas durante ese tiempo, la ley prevé la cesión obligatoria gratuita temporal del uso y disfrute de este bien. Durante 5 años en el caso de personas físicas y 7 en el caso de personas jurídicas. ¿Con qué pretexto? El de doblegar a los fondos buitres. Advierten que no se castigará al gran tenedor porque sí, sino que se vigilará al que tenga vivienda inmovilizada durante al menos ese año. O sea que con este nuevo decreto ley se ven dos cosas. Se tipifica ese nuevo término del acoso inmobiliario para de alguna forma blindar y proteger a la persona que ocupa una vivienda de tal forma que la otra persona que ejerza las acciones pertinentes para que ese ocupa no siga en esa vivienda, pueda tener incluso sanciones que oscilan de los 10.000 hasta los 950.000 euros. Esto se aprobó el viernes pasado y con este texto además también lo que se prevé es de las 36.000 viviendas o tenedores que consideran, de grandes tenedores que consideran en la Comunidad Valenciana, que son todos aquellos grandes tenedores por definición los que tienen al menos 10 viviendas, entre 10 y 25 de media. Entonces, estos si tienen sus viviendas vacías durante al menos un año, el Estado, la Administración de la Comunidad Valenciana lo que podrá es cederlo gratuitamente a otra persona, a la persona que ellos consideren. ¿Por qué? Principalmente por un motivo, porque no tienen parque público. Hay una escasez dentro del parque público de viviendas, tienen solo 14.000 viviendas y consideran que el incremento, sobre todo exponencial, que hemos sufrido con el año pasado, que ya el 20% de las familias más se encontraban en este tipo de desahucios, pues que va a seguir incrementándose y que al final es necesario. Pero es alucinante, o sea, meten en esta nueva normativa estas dos cosas que son tremendas para los propietarios. Que son tremendas para los propietarios porque además, bueno, y no solo la Comunidad Valenciana, ¿no? También lo estábamos hablando al principio del programa, en la Comunidad de Madrid tenemos Baleares, fíjate, bueno, claro, por todo el tema de turismo, tenemos esa escasez de vivienda pública. Bueno, pues es que o empiezan a construir y eso es algo que al final hasta los 5 o 10 años no se empieza a paliar el verdadero problema, o se acometen limitaciones de alquileres, o está la tercera derivada, que esa ya hemos visto que no funciona porque acaban subiendo los alquileres, que es entregar esos bonos de ayuda. Bueno, la izquierda tiene que pensar si el problema, ¿no?, que tenemos se soluciona inmiscuyéndose en la propiedad privada de los españoles. Yo creo que para nada, ¿no?, que en todo caso se debería, pues a lo mejor, de una manera temporal acometer ciertas medidas de limitación de alquiler y a la larga, evidentemente, crear más vivienda, porque ese es el verdadero problema, ¿no?, la escasez de bienes inmuebles donde, bueno, pues personas que no puedan acceder, no solo jóvenes, también familias, puedan tener paliada al menos esta necesidad básica. Bueno, tenemos unos problemas de vivienda. Si tú miras todas las encuestas y las preocupaciones de los españoles, la primera es la de la sanidad y la segunda es vivienda. La tercera es la de la seguridad, que esa también tendríamos que abordar algún día, bien, de verdad. El control de fronteras y inmigración y cosas de ese tipo. El problema de la vivienda es lo que decíamos antes con el tema de la Comunidad de Madrid o el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Lo puedo hacer extensivo a toda España y da igual que gobierne quien gobierne, que es la ausencia absoluta de un plan de futuro, de mirar España de lo que va a ser dentro de 20 años. Se están haciendo parchecitos o pequeñas cositas ahora mismo, una de las cuales es una copia barata. Estas leyes liberticidas son copias baratas de lo que se ha aprobado en otros países, como Suecia, Alemania, Finlandia, que no han funcionado, que sabemos que no han funcionado, que además encarecen
el alquiler, quitan pisos, quitan posibilidades. Incluso la Comisión Europea le dijo a Suecia hace muy poco que dejara de hacer eso que estaba haciendo, porque por muy socialdemócrata que fuera la idea, no estaba funcionando en absoluto, nada. Y se lo dijo, le lanzó 2 avisos muy serios a Suecia. ¿Te refieres a la cuestión de dar dinero para el alquiler, a dar ayudas? Dar dinero para el alquiler, restringir el precio y la subida anual, o sea, la subida del alquiler y hacer que la vivienda, que los propietarios tengan que poner sus viviendas por ley de una manera determinada. Siempre con el mismo formato. A mí me parece, y realmente la gente no se pone a pensar, es decir, se trata de solucionar, de otorgar un derecho a alguien a base de quitarle el derecho al otro. O sea, siempre. A ver, tienes derecho a una vivienda, pero tú la tuya también tienes derecho a ella, porque además es tuya, joder, no es que es tuya. Bueno, pues el derecho que tú tienes a tu vivienda, que ya es tuya, yo te lo quito. Pues soy Tarzán de los monos y se lo voy a dar a este. Oye, si mandas, si eres un gobernante, quieres solucionar el problema de la vivienda, coge el suelo y liberalízalo. Coge el suelo y di, aquí se puede construir con estas reglas. Pero todo el mundo puede construir con estas reglas. O sea, no digo una cosa brutal y que se cargue el medio ambiente. No. Precio del suelo, el del mercado, pero como es libre y como puedes construir en cualquier parte, vamos a ver cuánto vale entonces el suelo. Vale. Pero eso no. Vale. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos viven del suelo. Claro. Viven de la construcción, viven de las licencias, viven de las plusvalías, viven de tal. Entonces, por tanto, lo que queréis no es arreglar el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda tiene solución. Y es verdad que la gente debería tener derecho a tener una vivienda digna a un precio digno, en virtud del cual no tenga que gastarse el 70% de lo que gana para pagar el alquiler, cosa que es ridícula y que no tiene ningún sentido. Pero, hombre, búscame soluciones que no consistan en otorgar derechos a base de quitar derechos a otros. Hombre, no. Pero también hay un problema, espera, es que hay un problema añadido, que es que lo que están haciendo estos políticos es exactamente concentrar los problemas, las soluciones en sus comunidades autónomas, en sus propias provincias, o sea, y regiones. El problema de Madrid, por ejemplo, lo sabemos, que lo conocemos todo, es que Madrid se lo quiere apropiar todo. O sea, la política es la de todo para mí, sin ver las posibilidades que tiene para desahogar, para que la gente tenga vivienda, para que en la creación de buenas infraestructuras y de en otras ciudades de nuestro entorno. Es decir, hay que potenciar Guadalajara, hay que potenciar Segovia, hay que potenciar Ávila, hay que potenciar Toledo, para que ahí se pueda. Y lo que pasa es que no lo quieren hacer porque al final es lo que dice Julio. Dice, claro, dice, es lo mío. Dice, no puede ser lo mío. O sea, tenemos que abordar Ojalá de verdad que las comunidades autónomas desaparecieran mañana. Pero mientras tanto, mientras no se puede, lo que tenemos que hacer es de verdad pensar en la idea nacional, pensar en España, pensar que lo que es bueno para Madrid no tiene por qué ser bueno para Guadalajara. Tenemos que fomentar que lo que sea bueno para Guadalajara sea bueno para Madrid. Y de esa manera es la única manera que vamos a poder hacer las cosas. No es liberalizando el suelo de Madrid, de lo que queda de Madrid. Es promoviendo la construcción de viviendas y además tenemos un parque de viviendas sociales terrible. O sea, creo que tenemos la tercera o la cuarta parte que los demás países de Europa. Tenemos que trabajar en eso, exactamente en eso. Digo, al final es que tú traes crónicas de manicomio, lo que parece que traes es crónicas anunciadas. No, es decir, además, si ya lo sabíamos, si lo sabíamos hace 20 años que esto iba a ocurrir y lo dijimos. El y no tema pasa está nada. En que en este artículo también prevén que se pueda extender esa cesión temporal gratuita, que la han denominado así, que no es más que una donación que obliga al Estado a hacer esa administración de la Comunidad Valenciana, para que si hay una previa tramitación también de esa expropiación, el tiempo en el que esa casa sigue desocupada después de ese año, otros 2 tercios con respecto al año inicial, es decir, esos 2 tercios del primer año, entonces se pueda extender a lo que determine ya el tribunal o el juzgado en su caso, esa cesión temporal durante más tiempo. Esas leyes, privilegiando a la ocupación y privilegiando los impagos en los alquileres y demás, ya se ha aprobado. Se ha aprobado además en Venezuela. Qué sitio más estupendo, ¿vale? Con un resultado maravilloso, que es que ha desaparecido el 95% del parque de viviendas de alquiler en Caracas.
El 95%. Datos objetivos, datos reales. ¿Por qué copiamos siempre lo malo? Si lo bueno es que tenemos las experiencias de otros países... Y el sentido común, José Antonio. No, ¿de qué? ¿Cuándo hemos tenido de eso? Me refiero, que somos decir, españoles, Julio. Que todos sabemos que cualquier cosa que uno pueda tener en un momento, por ejemplo, de guerra, y tú tienes tu casa, y es necesaria para alojar a las tropas que están en la vanguardia haciendo frente al enemigo. Pues claro, tú cedes tu casa a las tropas porque además habrá una ley en ese momento, habrá una decisión de ese Estado para que tú tengas que ceder en función del bien común, del bien público. Solo faltaría, pues claro, tú cedes tu casa. Ahora bien, está perfectamente adecuado a la idea y al sentido común que dice que eso solo puede ser en situaciones absolutamente extraordinarias. Y que si no hay una situación absolutamente extraordinaria, tú no puedes disponer de la propiedad privada de otro, porque si empiezas por ahí te cargas la paz social, acabas en guerra. Acabas en guerra, porque todos los seres humanos pretenden tener y conservar lo propio. Es decir, cualquier persona que, aunque por poco que tenga, quiere conservarlo, por si lo siente que es suyo o de su familia. Solo faltaría. En fin, Aragullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Mañana nos cuentas más cosas. Y antes de seguir avanzando en el programa, todo aquel que no lo haya hecho, que llame ya al Club de Amigos. Julio. Mira, eso es importantísimo, que que entiendan que lo que hacemos nosotros vale la pena, que sigamos plantando cara a todas estas... Estamos en un momento tan especial de la sociedad española, no ya de la política, de la sociedad española. O sea, es que se están viendo cosas ya en los colegios, por ejemplo, en el tema trans. Abrid los ojos, de verdad, los padres, abrid los ojos y no permitáis que os roben a vuestros hijos. Están materialmente robando el alma de muchos niños. Están destruyendo sus futuros, destruyendo sus vidas. Ayer colgamos en Patricia, que tú me enviaste la demanda de las 1000 familias a la Tavistock en Gran Bretaña. Hay 1000 familias que, después de haber tratado en la Tavistock, la clínica psiquiátrica más importante del mundo, después de haber tratado a sus niños con aparente disforia de género con bloqueadores hormonales, hay 1000 familias que 10, 15 años después le dicen a la Tavistock que les den millones y millones de libras esterlinas de indemnización porque han destruido a sus hijos, junto con el Instituto Nacional de Salud de Gran Bretaña. Es decir, ver cómo cuando en Gran Bretaña, 10 años después, le dicen a una institución como la Tavistock que pague porque han sido unos criminales tratando a los niños y bloqueándoles su pubertad y robándoles su vida, que aquí aprobemos esas leyes y que los padres no estén absolutamente así con las orejas y los ojos así diciendo ojo que no toquéis a nuestros hijos, ojo no toquéis a nuestros hijos. Con las cosas que están pasando ya en los institutos y en los colegios, se ha multiplicado, en esa demanda lo especifica, han pasado de 19 casos a 2.600 casos, pasaron en 2 años. Es decir, lo que han hecho es un efecto llamada, como dicen ahora, para que muchísimos niños que lo que tienen es o un complejo, o un problema de un principio de autismo, o un problema de depresión, y que esos niños inmediatamente sean tratados y bloqueados y castrados, porque hay unos locos criminales corruptos que se les ha ocurrido poner en marcha estas leyes. Y que la sociedad española esté calladita. Pues yo no me voy a callar, es que no me voy a callar. Algún día supongo que alguien vendrá también, como está pasando con tantas cosas, decir, oiga, tenían ustedes razón. Pero mientras tanto, todos esos niños, ¿qué? Y todas esas niñas, que antes eran 50-50 y ahora son 70% de niñas que quieren ser niños. 70% de niñas que quieren ser niños. Porque alguien les ha contado una milonga y los ha manipulado. Y los padres, bueno, no sean gilipollas. ¿Vosotros? Por favor. ¿Alguien quiere ser niño? Bueno, si queréis que sigamos defendiendo estas cosas y lo hagamos con un cierto éxito, háganse del Club de Amigos, porque esto es verdaderamente una batalla terrible. En ese número de teléfono 91 616 24 64, clubdeamigos.eltorotv.com, también para darse de alta, 91 616 24 64. Ahora seguimos contando con más invitados en la mesa. Antes queremos mostrarles lo que está sucediendo en Ponzano y cómo lo están pasando de mal todos esos comercios que les decíamos antes por las obras.
cancelaciones de reservas, pérdidas económicas, cortes de luz y también de agua. Estas son las quejas de los negocios de Ponzano, que han visto cómo al ampliar las terrazas 3 metros han visto cómo sus negocios están siendo perjudicados, y lo único que le piden al ayuntamiento, el cual de momento guarda silencio, es una solución. Los vecinos de la calle Ponzano denuncian que viven desde hace algunos meses un infierno por las obras. Unas obras que se hacen para agrandar 3 metros la calle y poder poner así terrazas en los bares. Una iniciativa que los propios vecinos califican de vergüenza y egoísmo. Desde octubre que se cerró la calle, que levantaron toda la calle, pusieron unas tablas de aglomerado para que la gente pueda salir, y desde octubre han ido bajando las ventas. Lo demás es todo para los bares y nada más. Aquí ya el comercio se ha hundido. Sin embargo, esto no es todo, porque denuncian que por culpa de estas obras llevan días sin agua ni luz. Incluso han tenido una inundación en el edificio que complica aún más si cabe su situación. Desde ayer a las 5 de la tarde se inundó el cuarto de contadores de la luz de Ponzano 50, dejando todo el edificio, comercio, locales, todos sin luz, y estamos desamparados, sin luz. Hemos tenido que contratar una empresa externa para que saquen el agua, para que pongan cañones y poder, no sé, que estamos desamparados. La situación de este vecino no mejora, porque además de tener dificultades con el agua, ha tenido que cerrar su negocio y habla de pérdidas económicas muy elevadas. Yo tengo que cerrar el negocio porque llevamos desde octubre, noviembre y diciembre los 3 meses que tiene el comercio para poder sobrevivir, y con las obras, calle levantada, la gente deja de comprar, facturamos 5.000 euros menos en Navidad, y ahora 3 días cerrados, 2.000 y pico euros de género que tengo que tirar a la basura y que pase la factura al seguro. ¿Pero qué solución le han dado? Según nos ha confirmado, ninguna. De hecho, nadie asume la responsabilidad y denuncia desesperado que ya no sabe a quién acudir. Y una respuesta. Uno se lo paga, el ayuntamiento dice que es la obra, los de la obra dicen que es zonas verdes dicen que no saben quién serán. Estamos ante unos vecinos desesperados que intentan demostrar la otra cara de las obras de la calle Ponzano. En fin, tremendo. Se lo iremos contando en los próximos días cómo avanza esa situación y si esos comercios y negocios comienzan a recibir algún tipo de respuesta o apoyo ante esas obras. ¿No te sorprende, perdona Alba, que se hagan todas las obras 4 o 5 meses antes de las elecciones? No te sorprende. O sea, no han tenido 4 años para hacer todo esto. Esto es de un retórico hoy, que de verdad alucino contigo. Chico, pero joder, de verdad, es que parece a los ciudadanos como auténticos bobos. Lo sabes perfectamente, que es lo que ocurre en el año electoral. Dejadme que salude en nuestra mesa José María Zabala. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ha salido ya la segunda edición de tu libro, Isabel la Católica porque es santa. Para aquellos que todavía no lo han leído, ¿qué pueden encontrar en ese libro? Bueno, sin hacer spoiler, la verdad es que es un libro, yo creo que es interesante porque desmonta la leyenda negra en torno a Isabel la Católica, poniendo los puntos sobre las íes y parapetado un arsenal de documentos inéditos que están en la Posición, ¿no? El gran impulsor, ¿no? Y el gran hacedor de la Positio, el padre claretiano Anastasio Gutiérrez, estuvo nada menos que 12 años investigando entre legajos hasta componer 28 volúmenes, donde queda suficientemente probado cómo Isabel la Católica vivió en grado heroico todas y cada una de las virtudes, empezando por la caridad. Además, esta segunda edición del libro coincide también con esa reapertura de su proceso de beatificación. ¿Por qué podemos decir que es santa? Pues por muchas razones, entre otras cosas porque vivió en grado heroico las virtudes teologales y cardinales, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad. Hablábamos de la caridad. A mí me preocupa y me ocupo, mejor dicho, en este libro de desgranar las el cardinales personaje. no las has dicho. Para el gran público son fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Bueno, eso Julio sabe mucho porque está implicado, ¿no? en todo el proceso. No tiene templanza, si no tiene templanza no sé por qué. He pertenecido a la comisión para la canonización de Isabel la Católica en el Arzobispo de Valladolid. Efectivamente. Ella es santa. A mí me ocupa mucho del personaje de carne y hueso de Isabel la Católica, ¿no? Es decir, Isabel la Católica como mujer, como esposa, como madre de familia, todos esos valores que hoy están tan de capa caída o prácticamente inexistentes en la sociedad, no solo ya española, sino mundial. Ella se preocupó cuando estuvo enfermo, ¿verdad? Padeció un atentado, su marido Fernando, el católico, y
y se preocupó también por los que tenía más cerca de ella. En su corte, no olvidemos que muchos eran judíos. Se ha hablado mucho de la mal llamada expulsión de los judíos. Realmente fue un cese, ¿no?, de un permiso de residencia en España. Claro, lo que sucede en Judíos estos fueron casos, los que le financiaron el viaje de las 3 carabelas. Claro, efectivamente. El médico personal de Isabel la Católica era judío, ¿no? Sí, sí. Era judío converso. Lo que pasa es que tendemos nosotros primero a tirar piedras contra nuestro propio tejado en este país, ¿no?, que renegamos de nuestra propia historia, de nuestros grandes personajes, empezando por Isabel la Católica, y nos gusta mucho pues avergonzarnos de nuestra propia historia, pero Isabel la Católica, yo me atrevería a decir, sin ser osado en absoluto, que es la reina más célebre de todo el mundo, ¿no? Ella, la más grande de la historia, claro, sin duda ninguna. Y hay que juzgarla con los ojos del siglo XV, no con los ojos del siglo XXI. Han cambiado mucho las cosas. Y en aquel momento ella juró defender la religión católica cuando fue coronada como reina, y eso es lo que hizo realmente, ¿no? El descubrimiento de América tuvo como objetivo pues difundir la fe de Cristo allí, ¿no? Ella es pionera en el don de gentes. O sea, realmente nos han contado una historia absolutamente tergiversada, manipulada, que viene pues de fuera, Un ¿no? especial, ¿verdad, José María? Un especial interés en la defensa de los derechos de los nativos, de los inditos que se encontraron allí en la colonización, ¿no?, en el descubrimiento de América. Así es. De hecho, en uno de los primeros viajes que realizó Cristóbal Colón, cuando venía ya con algunos esclavos, ella se opuso con uñas y dientes a que se hiciera esclavo a los indígenas, ¿no?, respetando los derechos, por supuesto, la libertad de ese pueblo. Pero eso no se cuenta, porque no conviene, no interesa. Este título, además, está publicado por Homo Leyes, que es una editorial que también ha publicado recientemente, y nos lo han venido a contar aquí, un cómic sobre la vida de Carlos Acutis. Y tú, además, acabas de escribir y dirigir el documental El cielo no puede esperar. ¿Qué tiene de especial la vida de Carlos Acutis para contar su historia? Pues mira, la vida de Carlos es que es un chaval de 15 años que murió de una leucemia fulminante, que sí, le gustaban las maquinitas, los ordenadores, pero que no es beato por eso, sino hablábamos de Isabel la Católica, declarada sierva de Dios por la Santa Sede, por vivir en grado heroico todas y cada una de las virtudes. Esa es la verdad. Y esta película pues ofrece una serie de testimonios verdaderamente impactantes de cómo este joven de 15 años, de andar por casa, para ser santo no hay que hacer nada extraordinario, no hay que hacer el pino, sino que hay que ser una persona profundamente enamorada de Cristo y ser coherente, ¿no?, con tu fe, y no avergonzarte, por supuesto, de Cristo, como hizo él con sus amigos. Él tuvo un papel fundamental. Dios se sirvió de él para convertir a sus padres, que estaban alejados de la fe católica. Y hoy pues van a misa todos los días, confiesan, frecuentan los sacramentos. Y la figura de Carlos Acutis es un referente hoy en el mundo, sobre todo para una juventud apartada por completo de Dios, desnortada, que no saben qué hacer. No se habla para nada, por cierto, del índice de suicidios, ¿no?, sobre todo los jóvenes en España, que supera al muerto en accidentes de circulación. Pero esta película es importante, ¿no?, por eso llenar los cines el viernes, sábado y domingo, porque si no la van a quitar de la cartelera. ¿Dónde la exhiben? Pues se exhibe en toda España, en Madrid concretamente, en 11 cines, en el Cine Callao, la sala más grande, casi 800 espectadores, ya hay más de 600 entradas vendidas, porque además viene la madre de Carlo Acutis, que se ha implicado en la promoción de la película y va a celebrar coloquios en 9 ciudades españolas, y va a ser un acontecimiento, porque claro... ¿No podríamos tenerla aquí, José María? ¿Es posible? Bueno, en alguno de... sería cuestión de hablarlo. Si fuera posible... Intentamos hablarlo. No sé si va a estar disponible también. Hablando se entiende la gente, Julio, ya lo sabes. No sé si va a estar disponible en alguna plataforma. De momento no. El circuito natural es cines, salas de cine. En España yo creo que va a estar casi en 100 cines de toda España. Se va a estrenar, ya hay fechas, de hecho, de estreno en México el 2 de marzo, el 17 de marzo en Estados Unidos. Y luego ya, si Dios quiere, pasará a las plataformas. ¿Es una película española, José María? ¿Perdona? Es una película española. Es una película española producida... Que no ganará un Goya, seguramente. Eso seguro que no. Seguro que pero no ni falta que hace. Ni falta que hace. Y además producida por mis 2 hijos.
por Borja, que tiene 22 años, e Inés, que tiene 21, y que se han lanzado a esta aventura y que son realmente mis jefes. O sea, son ellos los que... ¿Sí? Claro, yo soy el director, pero ellos son los productores ejecutivos. ¿Y ¿Qué te voy a contar a ti, Julio, si conoces también muy bien el ¿Cómo mundo lo del habéis cine? financiado? O sea, habrá sido muy complicado, claro. Ha sido muy complicado. O sea, realmente quien piense que el que hace una película de cine con valores lo hace para ser famoso o lucrarse está muy equivocado, ¿no? No recibimos un solo euro de subvención oficial, como no podía ser de otra manera, y tenemos que recurrir al crowdfunding y a la buena voluntad de muchas personas que se implican en la causa y que, bueno, todo suma, ¿no? Al final. Esperemos que podamos pagar la película del todo, porque, claro, en la taquilla, los cines, pero nosotros hacemos cine para evangelizar. De todos modos, José María, el cine español, ese que va a los Goya y se lleva esos Oscars, como se llamen esos. Yo tengo uno, no los desprecio, pero yo tengo un Goya y por tanto es que me toca todo. Me toca estar en la canonización de Isabel la Católica y en que me den un Goya. Pero eso es bueno. Sí, sí, tengo esa Yo soy suerte. académico del cine español. Pero que sepas que el cine bueno meter español la cabeza ahí. es todo, no es público, es privado concertado. O sea, el cine español está financiado con dinero público y lo gestionan privadamente Almodóvar y sus amigos, y Bardem. Pero es privado concertado, es el mismo sistema que ellos detestan en la sanidad. Entonces yo espero que algún día el cine español, que es privado concertado, porque el dinero es público, pero lo gestionan ellos para hacer como quieren las películas, espero que ese mismo modelo, privado concertado, lo acepten también en la sanidad y en la educación. Nos gustaría a los demás también poder tener el privilegio de ser privados concertados. Razón por la cual, Julio, tienes toda la razón. Hay que apoyar la película, claro, porque nosotros no somos la Paramount Pictures, claro, sino somos lo que ves, ¿no? Y entonces ahora la pelota está en el tejado de los espectadores. Hay que llenar las salas, porque los programadores de los cines, tú lo sabes mejor que yo, no son hermanitas de la caridad. ¿Hay una web donde la gente pueda saber en qué salas se proyecta o donde informarse de eso? Es muy fácil. www.elcielonopuedeesperar.es. Pues ya está. www.elcielonopuedeesperar.es. Así ustedes saben dónde se exhibe y apoyan a esta película y a José María y a sus hijos que han hecho un esfuerzo brutal y además una cosa que vale verdaderamente la pena. De esas cosas que sí valen la pena. Así que tienes nuestro Goya particular. José María, un placer. Muchas gracias, Julio. Un placer. Nos vamos a una pausa de publicidad y ahora seguimos. Recta final de Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias. Recuérdanos esa importancia de tener un desfibrilador muy cerquita de nosotros. Pues mira, ahora justo venía y había una noticia de un vecino de Zuera, Zaragoza. Le ha dado una parada cardíaca y gracias a que estaba muy cerquita de la policía local han salido y le han puesto un desfibrilador, porque luego los servicios de emergencia han tardado 22 minutos, pero claro, han podido llegar a tiempo porque con el desfibrilador ese cerebro todavía no estaba dañado, ¿no? Que es lo más importante. Este hombre ha tenido suerte, porque tenía la policía local cerca y tenía un desfibrilador a mano, pero 100 personas hoy no van a tener esa suerte por no tener un desfibrilador a mano y que cuando llega a los servicios de emergencia han pasado más de 10 minutos, que es el tiempo que nuestro cerebro aguanta sin morir cerebralmente y que ya no se puede hacer nada. Por eso el tener un desfibrilador es básico, muy cerquita de nosotros. Cuando hablamos de un desfibrilador, alguien que nos esté escuchando en casa se pensará que es algo muy complicado de usar, pero no necesita formación de ningún tipo, ¿no? Que va, el de Protege tu Vida está preparado para que personas no sanitarias lo puedan utilizar. Es decir, sí es verdad que hemos visto muchas veces desfibriladores a lo mejor en los aeropuertos, en los centros comerciales, en los metros, y a veces decimos, bueno, cualquiera se acerca allí, ¿no? Pero el de aquí no, porque el nuestro no, porque realmente está preparado para eso. Es decir, simplemente tiene, bueno, pues un botón donde se le da y él ya habla, te va a decir lo que hay que hacer, fundamentalmente sacar unos parches, colocarlos en la zona del pecho y él mismo se dedica a ver qué ocurre ahí. Si esa persona está en fibrilación, es decir, el momento posterior al infarto y que ya la muerte está cercana, puesto que ya no hay sangre en el organismo, puesto que el corazón ha dejado de latir, él va a dar esa corriente necesaria para que ese corazón vuelva a latir. Si no es necesario, no va a hacer nada, nunca puede hacer daño, se va a quedar todo registrado para que cuando venga a los servicios de emergencia vean lo que ha pasado ahí. Con lo cual, muy fácil de usar, muy sencillo, como veis, práctico, de un lado para otro se puede llevar, con lo cual no tenemos excusa para no utilizarlo y lo que sí tenemos es mucha razón de utilizarlo cuando hay un infarto.
Una pregunta, cuando hay esa corriente, cuando el paciente está recibiendo las descargas, no se le debe tocar, ¿no? Sí, es el momento justo donde no hay que tocar, porque se le manda unos julios determinados, una energía, son 124, luego va subiendo si hiciera falta más, y justo ese momento no hay que tocarlo. Mientras tanto, se debe tocar porque de hecho te va a pedir también que hagamos la reanimación cardiopulmonar, que ayudemos, ¿no? Pero solamente es ese momento cuando damos al botón, cuando no se debe tocar. ¿Cómo se pueden hacer nuestros espectadores con el desfibrilador? Bueno, pues tenéis un teléfono en pantalla, que es un teléfono gratuito, ese es 900-730-061, también una web muy interesante, y sobre todo, si nos llamáis ahora, desde Dando Caña, sabemos que nos habéis llamado ahora y vais a tener un 30% de descuento en el caso de que lo compréis, con lo cual os animo a que tengáis un desfibrilador en vuestra casa, en vuestra comunidad de vecinos, en vuestro trabajo, porque salva vidas y son muchas las que se mueren diariamente. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo, Alba, que teniendo estos en el gobierno, a Montero, Irene y a Sánchez, o tienes un desfibrilador o corres un riesgo enorme tú. Sí, la verdad es que mientras estos estén ahí, tienes garantizada la venta, Adolfo. El riesgo está subiendo muchísimo. El riesgo está por las nubes. Gracias, Adolfo. Antes de contarles las últimas noticias de hoy, que van a quedar muchos asuntos en el tintero porque se nos ha pasado la mañana volando, recordarles que este jueves, segundo viaje de la gira del Gato al Agua, nos vamos hasta Oviedo. Ya saben que al igual que en Valencia pueden acudir de público todo aquel que lo desea. Además, es súper fácil apuntarse y no hace falta ser socio del Club de Amigos, aunque sí hay que gestionar con el club su asiento. Para hacerlo muy fácil es el número de teléfono 91 616 24 64. Y si son de los que prefieren hacerlo todo por internet, pues la página web. Que nos vamos a Oviedo. Que nos vamos a Oviedo. Ahí nos tenemos que ver, ¿eh? Madre mía. Déjame explicarles el tema de la página web. Hay un calendario y en ese calendario pinchan este jueves y ahí se pueden apuntar para irse hasta Oviedo. Bueno, qué ilusión poder estar en Oviedo. Bueno, sabéis que Asturias es uno de los lugares de España donde más audiencia tiene esta casa, desde el punto de vista relativo, por población, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuando dejamos de emitir en abierto hace ya algunos años, en Asturias la televisión se ve fundamentalmente por una plataforma que se llama Telecable. Y entonces, claro, a nosotros nos siguieron viendo igual. Y tanto en Oviedo como en Gijón, en Avilés, en Anleo, bueno, es que Asturias no te la acabas, la verdad, es que es una región tan fantástica, tan maravillosa, y la gente no puede ser más amable con nosotros, desde luego. Yo cuando estoy en Asturias me siento en casa y espero que poder saludar a mucha gente este jueves en el Hotel Reconquista, creo que estamos, ¿no? Y poder compartir con ellos pues todas las inquietudes que ellos han compartido con nosotros todos estos años. Es una ocasión para mí muy especial. Murcia, Asturias, hay una serie de regiones donde yo me siento Barcelona, donde me siento especialmente bien. Eso es, en el Hotel Reconquista. Bueno, espero que os toméis porque si no, no se podrá espero que os entrar. toméis una sidra y un buen cachopo. Hay una sidriña, 91 claro. 616 Iremos al Bocamar 24 luego, yo creo. 64. Bueno, vamos a... No sé si han leído esta mañana ustedes, se ha revolucionado todo el mundo de sucesos por lo que está sucediendo con una niña, bueno, una mujer porque tiene 21 años en Polonia, que está diciendo que podría ser Madeleine, porque dice que los rasgos físicos son muy similares, que además no le concuerda la información que le ha dado su familia, porque Madeleine hoy en día tendría 19 años y ya tiene 21, pero es que la familia no tiene su certificado de nacimiento. Tras más de 15 años desde que se anunciara la desaparición de Madeleine McCann, se reabre el debate sobre el caso. La niña británica desapareció en 2007 en Portugal y las autoridades han estado detrás de varias pistas para encontrar su paradero. Ahora, una joven de 21 años llamada Julia Faustina asegura que ella es Madeleine, vive en Polonia y desde su cuenta de Instagram afirma ser ella y busca conocer a sus padres. Se ha hecho viral un vídeo en el que pide que algún investigador de la policía le tome en serio. Suplica que se le hagan unas pruebas de ADN para demostrar que dice la verdad. La joven alega que tiene las mismas expresiones faciales y cuenta que tiene la misma marca en el ojo que la desaparecida Madeleine. Y en sus fotos compartidas en las redes compara imágenes de cuando era pequeña con las que se tiene de la niña de la familia McCann. Para demostrar la veracidad de la información, pide desesperada que se le ponga en contacto con los progenitores, que según ella son sus verdaderos padres. Además de las fotografías, Julia aporta que no tiene recuerdos de su infancia. Hasta ahora ni las autoridades ni los padres de la joven niña británica han dicho nada al respecto. Bueno, según están informando diferentes medios británicos, los padres ya habrían accedido a someterse a esa prueba de ADN para
descartar o confirmar. Sí, esto es fácil, quiero decir, no hay que especular mucho. Hoy en día sabes perfectamente si este hijo es tuyo. O sea, está... Espera, ¿cómo? No, que lo sabes muy fácil. O sea, ya. un pinchacito y este niño para mí que no es... Si el niño abre un momento la boca estaba con el... Por eso los romanos decían en el derecho romano, la madre es siempre cierta. Por eso, le ponemos el apellido... Del padre. El apellido del padre primero. Por eso, no, claro, tú lo sabes perfectamente. Veremos qué es lo que pasa. Es el primero porque reconocemos al hijo sin tener la certeza de que sea nuestro. Veremos qué es lo que pasa y se lo iremos contando en los próximos días. Sobre la cuestión del aborto, Pedro Sánchez este fin de semana le ha dado la bienvenida a Feijóo al siglo XXI. Dado que han entrado en el siglo XXI, pues les vamos a trasladar algunas reflexiones para que las vayan asimilando en este próximo cuarto de siglo. Por ejemplo, el aborto es un derecho de las mujeres. Y nadie, y mucho menos el Partido Popular, tiene ningún derecho a interferir sobre la libertad de decidir por cualquier mujer cuándo ser madre y cuándo no. Estas son las palabras del presidente del Gobierno y del expresidente José María Aznar. Ha concedido una entrevista este fin de semana en el diario El Mundo, que la comentaba antes Julio, donde dice que el aborto es una realidad social y que cuando él gobernó no tocó la ley del aborto que heredó. Dice que el aborto entonces no era un derecho y tenía 3 excepciones. Dice que no cambió la legislación que recibió porque había un consenso sobre ese tema. Descarta saber si el consenso ha cambiado o no ha cambiado, pero dice que hay que respetar las decisiones que puedan tomar las mujeres que tienen embarazos no deseados. ¿Y usted? Pobre Aznar. Es que, primero que le ha pasado siempre lo mismo. Cuando no tiene un asesor a mano que le haga un discurso, suele meter la pata porque los temas no se los mira muy bien. Y este tema del aborto es que sigue sin conocerlo. Es que no hay 3 excepciones a que el aborto no era un derecho. No había 3 excepciones, no es verdad. Estaba despenalizado en 3 supuestos, exclusivamente. El criminológico, el eugenésico, es decir, el que no hubiera efectivamente lo que ellos llaman taras en el embrión o en el feto o en el bebé, y el de grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre. Esa es una ley que se aprueba en 1985, que se aprueba con la excusa de que se hacían muchos abortos ilegales y, por tanto, las mujeres podían morir en esos abortos ilegales hechos en condiciones infrahumanas, etcétera, con esa mentira absoluta que lo era y con la mentira de que las mujeres podían ir a la cárcel por abortar, cosa que jamás había ocurrido en España a ninguna mujer. Bueno, con esas 2 mentiras Felipe puso en marcha la ley del 85, que fue simplemente un coladero, porque bajo pretexto de esa ley y utilizando esa ley que obligaba a que un psiquiatra firmara un papel para, digamos, entre comillas, demostrar que la mujer tenía un grave problema psíquico, y en función de ese grave problema psíquico, o sea, lo que llamaba la ley el grave riesgo para la salud psíquica de la madre, lo firmaba un señor. ¿Qué hacían los centros abortistas? Dejaban los papeles, nosotros lo demostramos, incluso hicimos un informe completo de eso, dejaban todos los informes ya firmados por un señor psiquiatra que cobraba del centro abortista, y cuando venía una mujer, ¿cómo se llama? Felisa, pues le ponían el nombre al informe que había firmado el psiquiatra previamente. Eso ha funcionado siempre así y por eso nos fuimos a 100.000 abortos al año, Aznar. Por eso, porque tú no cambiaste esa ley, nos fuimos a 100.000 abortos al año. Por eso. Porque el Partido Popular, durante tu etapa como gobernante, tampoco hizo nada. Ahora no puedes venir a decir, bueno, como yo no lo hice, no lo hagas tú tampoco. Pues si no lo van a hacer, Mariano tampoco lo hizo, Alberto Núñez Feijóo tampoco lo va a hacer. Y eso está muy mal, porque vuestra base social os ha pedido desde hace décadas que cambiéis eso y que hagáis todo lo posible para que en vez de 100.000 abortos al año haya 5.000 o 3.000 o 1.000 o 500 o 0. Y estáis haciendo todo lo posible con estas declaraciones para que siga habiendo 100.000, porque todo el mundo va a entender que no pasa nada, que es un derecho.
Aznar, te estás equivocando gravísimamente. Ya te equivocaste cuando gobernaste y ahora te vuelves a equivocar metiendo la pata. Dedícate a los vapeadores, a la nicotina y a ir por ahí a pedir que cambien las legislaciones sobre los vapeadores, pero no te metas en el tema del aborto porque ni hiciste nada, metiste la pata entonces, no hiciste lo que tenías que haber hecho porque tus votantes te lo habían demandado y porque estaba en tu programa electoral, y ahora mismo vienes ¿a qué? ¿A qué? ¿A quedar bien con Feijóo? Por favor, ya está bien, hombre. Hombre, es interesante también. Decías antes, hablando del desfibrilador, dices, ¿no? Con este gobierno que tenemos, a mí el corazón me duele, se daña muchísimo más cada vez que escucho a alguien del Partido Popular decir que esto es un debate superado. Debate que nunca hemos dado, que nunca nos han dejado dar. Nunca jamás nos han dejado dar este debate. Simplemente se niegan a que ese debate exista, se produzca y podamos expresar en libertad. No desde planteamientos, el que quiera hacerlo desde planteamientos cristianos está en todo su derecho. El que quiera hacerlo desde planteamientos bioéticos en defensa de la vida de un ser autónomo, irrepetible, absolutamente único y que no tiene y que solamente está alojado en el cuerpo de una persona y a partir de ahí solamente puede estar protegido, bueno, pues que lo haga desde esos planteamientos. Es decir, hay planteamientos, además la ciencia avanza de una manera tan descomunal que lo que no sabíamos hace 40 años, hace 50 años sobre cómo era la formación de la vida y cómo es único, autónomo, irrepetible, hoy lo sabemos, la ciencia nos lo dice. Y ahí tenemos que rendirnos a la evidencia de que el aborto es algo... O sea, la sola idea de que eso sea un conjunto de células es acientífico, no. Eso es un ser humano con toda su potencia, con toda su me conformo con que la gente cuando vea a Aznar y tal no vea a un gurú, sino un señor bastante patético. Ya, pero el problema, bastante limitado. El problema, Julio, es que ¿tú has visto la venganza esta que está sacando Pablo Casado ahora con los tweets de con lo de Cuca Gamarra, por ejemplo? Muy bien, presidente, eres el campeón, eres genial. Cuando salía metiéndose con Ayuso y haciendo tal, es el mejor. La venganza de Teodoro. La venganza de Teodoro. La venganza de Teodoro, la venganza de Pablo Casado. Es que todos... También fue a la televisión a despotricar. También se fue con este Évole. Con este no, pero... con otro. Es decir, que dicen en privado una cosa y en público, en privado una cosa y en privado también otra. Ojalá fuera en privado y en público, entonces ya solamente tendríamos dos almas. Pero es que es en privado una cosa, en privado otra y luego en público una tercera. Y dice, hombre, por el amor de Dios, el Partido Popular, Dios, desfibrilador, pero para mí, cada vez que oigo hablar del Partido Popular... Pero vamos a ver. Y vamos hasta Ucrania, que esta semana está Biden allí. Se cumple... Bueno, eso es, está Biden. Dicen que está Biden allí. Y no sé si habéis escuchado... Yo lo he puesto en el Telegram, la foto del Biden que está en Ucrania. Por favor, entrar en Telegram, tenemos que pegarle un tirón a Telegram para arriba. El que está en Ucrania, desde mi punto de vista, es otro. ¿Veis? Vas viendo las fotografías de los distintos Biden y es que ni las orejas. Que nos quedamos sin tiempo. Vamos a contarles a todos aquellos que nos están viendo desde casa qué es lo último que está sucediendo en Ucrania. Además, sobre todo después de unas palabras de Josep Borrell que han llamado mucho la atención. Se va a cumplir un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, y previo a cumplir el aniversario, Putin va a pronunciar el discurso de la nación, que tratará sobre la ofensiva militar en Ucrania y la situación económica del país. Así lo han confirmado desde la presidencia rusa, y tendrá lugar en un centro de convenciones cercano a la Plaza Roja. Tradicionalmente, Putin pronuncia un discurso sobre el estado del país cada año ante los parlamentarios rusos, donde establece la hoja de ruta estratégica para los meses siguientes y hace un repaso a lo que ha ocurrido en el año anterior. El año pasado no se celebró dicho discurso debido al conflicto bélico. Varios países han enviado apoyo militar a Ucrania para hacer frente a los rusos. Zelensky ha comparecido en varios parlamentos del mundo para pedir su ayuda, desde carros de combate, armas y munición, hasta dinero para hacer frente a los gastos de la guerra y sus consecuencias. Ayer finalizó la Conferencia de Seguridad de Múnich, foro para el intercambio de puntos de vista entre países y diálogo sobre política exterior y seguridad, donde se pidió acelerar y aumentar la ayuda militar a Ucrania. Zelensky and the Ukrainians have a lot of applaudisment and not enough ammunition. That's the paradox. They need to be less applauded and better supplied with arms. The Ukrainians are fighting, paying the highest price in terms of lives, but this war happens in European soil, affects us and has a global impact around the world. El alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores parece que tiene clara su postura ante el conflicto. Escucharemos pronto cuál es la de Putin.
como les decimos, Joe Biden ya está en Ucrania, no ha acudido en avión por riesgo a un ataque, pero sí lo ha hecho a través de tren y se cree que desde Polonia. En fin, ¿qué os parecen esas declaraciones de Borrell donde dice menos aplausos y más armas para Ucrania? Pues ¿qué quieres que te diga? Es que no me cabe en la cabeza lo que están haciendo. Claro. De verdad, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, no. Parece terrible lo que hizo Putin, terrible lo que está haciendo Ucrania, lo que está haciendo Zelensky, lo que está haciendo Estados Unidos, me parece terrible. O sea, no, es que no diga esto porque Putin es muy malo. Venga, Putin es malísimo. Ya lo sabemos que es malísimo, pero si es la KGB son los comunistas. Ya sabemos que es malísimo Putin. Pero seguimos hablando, ya nos quedamos ahí y ahora cogemos y le metemos armas nucleares y llevamos a la gente a morirse y tal. ¿Volvemos o qué hacemos? ¿Propugnamos la paz o qué intentamos? O sea, es decir, pero vamos a ver, ¿tan difícil es ver lo que ha pasado desde que Putin agredió a Ucrania? Joder, que los Estados Unidos han volado el Nord Stream 2, que lo han dicho los propios americanos, que metieron unas cargas al Nord Stream 2, que es ¿cómo se llama? Un tubito que han metido en el mar para que vaya el gas desde Rusia a Alemania y se lo han volado. Valía, no sé, me parece que había costado 20.000 millones de euros. Y se lo han volado. O sea, han bajado ahí los buzos con los noruegos y han volado el Nord Stream 2. ¿Para qué? Para que Alemania no pueda recibir el gas de Rusia. Uy. ¿Sabes la catástrofe ecológica No tenemos que es eso? más tiempo por hoy. Mañana estaremos muy pendientes, además, de ese discurso de Putin sobre el Estado de la Nación. Les vemos mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.